No había visto a mi familia en más de una década. La última vez que me paré frente a ellos estaba empapada por la lluvia. Sosteniendo nada más que una maleta en su silencio me dijeron que no era lo suficientemente buena, no lo suficientemente bonita, no lo suficientemente inteligente. Que no era su tipo de hija, así que me fui sin título. Sin dinero, sin hogar, solo con ese tipo de dolor que o te rompe o te vuelve imparable. 11 años después entré a la boda de mi hermana. Sin parecerme en nada a la chica que echaron vestido de diseñador, la cabeza en alto. A mi lado mi esposo, uno de los principales cirujanos cardiotorácicos del estado, y nuestro hijo. Con los brillantes ojos de su padre y mi fuego silencioso. No estaba invitada. Pero no necesitaba invitación para entrar a una sala que ayudé a construir. Lo que ocurrió después detuvo todo el salón de baile. La novia se congeló, mis padres palidecieron y el novio preguntó: ¿la conoces? Y yo dije: más de lo que crees. Esta no es solo una historia de venganza, es sobre reclamar tu nombre, tu dignidad y tu poder. Quédate conmigo porque al final de esta historia no solo estarás animándome a mí, estarás cuestionando todo lo que crees sobre la lealtad familiar y lo que realmente significa ganar. ¿Listo? Empecemos. Mi nombre es Claire Dawson, tengo 43 años. Soy una mujer hecha a sí misma y cofundadora y directora ejecutiva de una de las compañías de tecnología médica de más rápido crecimiento. En el Medio Oeste no siempre estuve en esta posición ni de lejos, pero esa parte de mi vida no es para ahora. Hoy no soy una CEO ni una conferencista de la industria ni nadie de renombre. Hoy soy una invitada, una inesperada. En una boda celebrada en el salón de baile más opulento en el que haya estado mientras entro en Greenwood Estate con mi esposo, el Dr. Samuel Luis, y nuestro hijo de 6 años Henry. Quedo inmediatamente impresionada por la pura extravagancia. Los candelabros sobre nosotros brillan como estrellas fugaces, arrojando luz sobre los pisos de mármol blanco y los arcos con molduras doradas. Los camareros se deslizan entre grupos de invitados sosteniendo bandejas de plata en alto y el olor a orquídeas flota en el aire. Fresco, caro y artificial, cada detalle grita riqueza y legado. Y sin embargo, de algún modo se siente vacío. La mano de Sam descansa en la parte baja de mi espalda. Es su manera silenciosa de anclarme, sabiendo lo fácil que un lugar así podría reabrir viejas heridas. Henry tira de mi otra mano, ya inquieto en su traje, susurrando que su corbata está demasiado apretada. Me agacho ajustándosela con una sonrisa suave, susurrándole una promesa sobre la piscina más tarde. Y él asiente con seriedad exagerada. Me enderezo, respiro hondo y doy un paso más en la multitud, sin saber que estoy a punto de enfrentarme con un fantasma que no esperaba. No estábamos del todo seguros de quién se casaba cuando llegó la invitación. El nombre Robert Tale sonaba familiar. Es un cirujano cardiovascular que conocí brevemente en una conferencia médica hace 2 años, una figura emergente en los círculos de innovación clínica. Su nota mencionaba querer reconectar y extender una invitación formal para celebrar un nuevo capítulo en su vida. Sam insistió en que asistiéramos, parecía lo correcto, lo profesional. Pensamos que sería una escapada de fin de semana. Solo una breve aparición, un brindis y luego tiempo en la piscina con Henry, pero a medida que la música aumenta y la multitud se abre un poco alrededor del largo pasillo, mi respiración se corta en mi garganta. La novia, elegante, radiante y vestida de blanco, es alguien a quien no había visto en más de una década. Mi hermana Emily Dawson, su rostro es más maduro, más pulido, con maquillaje perfectamente aplicado y una sonrisa ensayada que probablemente aprendió de nuestra madre. Pero la inclinación de su cabeza, el leve entrecerrar de sus ojos cuando se ríe, eso no ha cambiado. Estoy congelada un momento. No por miedo ni nervios, sino por el puro peso de la sorpresa. Emily de pie bajo un arco floral, a punto de casarse con Robert Tale, y Robert luciendo tranquilo, sereno, completamente ajeno a que la mujer a la que invitó a esta boda es la hermana distanciada de su novia. Emily se gira ligeramente al verme, su cuerpo se tensa cuando sus ojos se encuentran con los míos. Al otro lado de la sala, la copa de champán en su mano tiembla lo suficiente para notarlo. Si lo estás buscando. Yo lo estoy buscando. Su máscara cuidadosamente construida no se desliza, no del todo, pero la grieta está ahí. Es un momento suspendido en el tiempo, uno para el que sé que no estaba preparada. Con solo ver su expresión puedo decir que pensó que estaba a salvo, que 11 años eran suficientes para borrarme. Para borrarme de la historia de la familia Dawson como una mancha en un espejo, pero los fantasmas no desaparecen. A veces entran por la puerta principal con tacones y un vestido valentino. No me muevo hacia ella, no levanto mi copa ni sonrío, simplemente sostengo su mirada mientras la música continúa. Y las conversaciones se reanudan a nuestro alrededor, pero dentro de nuestro círculo, el suyo y el mío, todo ha quedado en silencio. Una mano roza mi brazo, es Robert, el novio, moviéndose entre la multitud para saludar a los invitados.
Sus ojos se iluminan con reconocimiento. Claire Dawson dice ofreciéndome la mano con cálida sorpresa. No me había dado cuenta de que realmente podrías venir. Es un verdadero honor. Antes de que pueda responder, sus ojos parpadean hacia Emily, cuyo rostro se ha vuelto un tono más pálido. Algo hace clic. Lentamente se gira hacia ella y dice: ¿la conoces? La pausa que sigue no es larga, pero se estira como vidrio a punto de romperse. Todas las miradas cercanas se mueven entre nosotros. Emily abre la boca quizá para responder. Pero me adelanto. Le doy a Robert una sonrisa medida. Más de lo que crees. Las palabras flotan en el aire como perfume, elegantes, controladas y potentes. Robert nos mira a ambas percibiendo la repentina corriente subterránea, pero sin poder ubicarla. Emily intenta hablar. Pero su voz se quiebra por solo un segundo, lo justo para que él o Naut, lo justo para que la curiosidad se encienda en su mente. Y en ese momento sé algo: que Emily aún no ha descubierto la historia que ha estado contando. La verdad que pasó años enterrando está a punto de empezar a deshilacharse hebra por hebra. Y ni siquiera lo estoy intentando, solo estoy aquí de pie porque a veces aparecer es lo más poderoso que puedes hacer. El momento en que crucé miradas con Emily al otro lado del salón, algo enterrado hace tiempo se agitó en mi interior. No era ira ni siquiera dolor, solo memoria pesada, implacable memoria. Estaba allí compuesta por fuera. Pero por dentro una marea crecía, me llevaba de vuelta a una vida distinta, una vida más pequeña, una más fría. Una en la que no era Claire Dawson CEO, solo era Claire, la hija que no obedecía. La chica que desapareció tenía 19 años cuando ocurrió la conversación. No fue ruidosa, no hubo gritos ni portazos, solo mi padre, el Dr. Richard Dawson, sentado detrás de su escritorio de roble en el despacho de casa. Flanqueado por una pared de diplomas médicos y fotos familiares, se reclinó en su silla, juntando las manos como si presentara un diagnóstico clínico. No estás pensando con claridad, dijo tranquilo y calculado. La clínica te necesita, eso es lo mejor para la familia. Mi madre Margaret estaba detrás de él, brazos cruzados, asintiendo como una espectadora de tribunal cuyo veredicto ya estaba escrito. Pero yo tenía un camino distinto en mente. Quería estudiar gestión de sistemas de salud, no medicina. No quería heredar su consulta y mucho menos trabajar allí bajo el microscopio de su juicio. Se los dije con tranquila honestidad. Mi padre no levantó la voz. No le hizo falta. Si eres demasiado desagradecida para ayudar a las personas que te criaron, dijo poniéndose de pie, ahora imponente sobre mí. Entonces no te molestes en volver. Esas palabras cayeron como hierro, sin negociación, sin espacio para disentir. Y cuando pregunté con temblorosa contención cómo se suponía que pagaría la universidad si me cortaban, se intercambiaron una mirada tan rápida y deliberada que casi me la perdí. Tienes opciones, dijo mi madre, pero como no nos apoyarás, no te apoyaremos. Yo aún trataba de entender lo que querían decir, cuando descubrí apenas una semana después que mi fondo universitario, el dinero ahorrado a mi nombre desde niña, había sido retirado y transferido a otra cuenta, una cuenta vinculada al próximo semestre de Emily en Stanford. Ella era 2 años menor que yo, recién aceptada y llena de las ambiciones que ellos aprobaban. Ni siquiera lo negaron. Margaret solo dijo: va para la hija que realmente quiere contribuir. A partir de ahí todo se movió rápido. Una noche llegué a casa tras un turno tarde en el restaurante local. Y encontré mis pertenencias empacadas, una sola maleta junto a la puerta principal. Sin notas, sin advertencia, solo un desalojo silencioso. Emily estaba cerca, brazos cruzados. Tampoco habló, no le hacía falta. Me fui sin protestar, no grité ni lloré. Recuerdo que llovía esa noche, no de una forma poética perfecta de película, sino en cortinas que empapaban mis zapatos y nublaban mi visión. Recuerdo estar de pie en la parada del autobús aferrando mi maleta, dándome cuenta de que no tenía a dónde ir esa noche salvo el sofá de una amiga. Dormí allí 2 meses. El sofá era duro y demasiado corto, su apartamento ruidoso y el refrigerador apenas funcionaba. Pero era un techo, pagaba la renta limpiando y cocinando, y cuando no hacía eso, trabajaba en una cafetería al amanecer, luego atendía teléfonos en la recepción de un hospital hasta las 9 de la noche los fines de semana. Me sentaba en un call center intentando vender pólizas de seguro que yo misma no podía pagar. No volvía a hablar con mis padres. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. La vergüenza era asfixiante. No era la rebelde que ellos pintaron. No abandoné porque no pudiera lograrlo, abandoné porque ellos se aseguraron de que no hubiera camino posible. Aún así, en lo profundo de mí creía que quizá, solo quizá, cambiarían, que si mostraba humildad, si daba el primer paso, las cosas podrían ser diferentes. Así que escribí una carta, no un correo electrónico, una carta real con mi letra cuidada. En papel que compré con propinas. Les dije que sentía cómo terminaron las cosas, que los extrañaba, que aún quería volver a casa en las fiestas y me aceptaban. No pedí dinero.
Solo una oportunidad la dirigí a nuestra antigua casa, incluso la llevé yo misma al buzón. Los dedos temblando mientras la soltaba. Pasaron semanas, luego meses. Nunca llegó respuesta. Me tomaría años entender que el silencio no fue olvido. Fue intencional, no habían perdido mi carta, simplemente habían elegido no responder. Y ahora, 11 años después, me encontraba de nuevo en el centro de su mundo. Era la mujer que habían borrado. El nombre que habían eliminado de las fotos familiares y de las tarjetas navideñas, pero aún estaba aquí, respirando, construyendo, prosperando. Ellos habían reescrito la historia familiar sin mí, pero yo había escrito una historia propia. Miré al otro lado del salón a Emily, todavía tambaleándose, aún intentando enmascarar el miedo detrás de su sonrisa. Y en ese momento supe una cosa: sin duda nunca me había ido de verdad, habían intentado borrarme. Pero yo siempre había existido justo fuera de los márgenes de su comodidad, esperando el día. Ya no necesitaría su permiso para ser real, no había esperado que mi vida se elevara desde unos cimientos rotos, pero mirando hacia atrás, quizá nunca se trató de lo que esperaba, sino de lo que elegí hacer con lo que quedaba después de dejar mi hogar con nada más que una maleta y un corazón medio vacío. Sabía que no podía permitirme dejar que la amargura echara raíces demasiado profundas. Necesitaba algo práctico, algo posible, así que me inscribí en un colegio comunitario, a 2 viajes en autobús del apartamento que compartía con una amiga de una amiga. No era glamoroso y ciertamente no era donde pensé que comenzaría mi futuro, pero era suficiente. Las aulas eran pequeñas. Las sillas chirriaban y las luces fluorescentes zumbaban implacablemente sobre mi cabeza la mayoría de los días. Llegaba cansada de mi turno temprano en la cafetería, estudiaba durante mis descansos de 15 minutos. Garabateando en servilletas cuando no podía permitirme cuadernos, tomaba clases nocturnas cuando podía. Y cada semestre avanzaba poco a poco, lentamente, en silencio. Invisible para cualquiera que alguna vez hubiera afirmado conocerme. Después de 2 años de malabares incesantes, trabajo, estudio, renta, conseguí suficientes créditos y me transferí a una universidad estatal el día que llegó mi correo de aceptación. Lloré sola en la sala trasera del hospital donde trabajaba medio tiempo, justo detrás de la recepción. No porque fuera prestigiosa, no lo era, sino porque era mía. Pagaba con mi propio agotamiento y determinación. Allí fue donde conocí a Sam Luis. En ese momento él solo era un residente de cirugía con los ojos cansados como todos los demás en los turnos nocturnos. Venía a la recepción más seguido de lo necesario, siempre preguntando por expedientes de pacientes. Aunque después entendí que solo quería una excusa para quedarse una tarde durante un turno particularmente lento. Notó la carpeta que tenía abierta a mi lado. No eran revistas de chismes como la mayoría asumía que estaría leyendo, sino diagramas y notas sobre sistemas de monitoreo de pacientes. Estaba trabajando en un trabajo sobre la eficiencia del cuidado postoperatorio. Me miró y luego me dijo: ¿entiendes esto? No respondí de inmediato, la mayoría no esperaba que lo hiciera, pero luego asentí. No son los sensores, dije, es la entrega entre departamentos, ahí es donde ocurre la falla. Arrastró una silla y me hizo preguntas. Durante los siguientes 45 minutos debatimos, exploramos y criticamos los sistemas actuales. De una manera que no había hecho con nadie antes. Se convirtió en un patrón, aparecía con un café y un reto. ¿Cómo optimizarías las alertas de UCI sin aumentar la carga de las enfermeras? ¿Dónde está la brecha en el seguimiento de complicaciones postoperatorias? Durante los fines de semana, nunca era condescendiente, nunca performativo, solo 2 personas curiosos por el mismo problema desde ángulos distintos. Eventualmente lo dijo en voz alta. ¿Sabes esto realmente podría ser algo, un sistema, no solo un trabajo académico? Y me reí, no porque fuera gracioso, sino porque nadie me había mirado antes como a una igual. Empezamos en pequeño. Un Google Doc compartido entre turnos, luego reuniones de fin de semana en su pequeño apartamento tipo estudio. Con una pizarra apoyada contra la puerta del armario, yo aportaba las ideas y la experiencia clínica juntos. Construimos un prototipo. Al principio era rudimentario, lleno de fallas y código provisional, pero funcionaba lo suficiente para captar la atención de un pequeño hospital rural que nos dejó hacer una prueba piloto en una unidad postquirúrgica. Lo llamamos Medscope. No era solo software, era una manera de reducir el error humano, de señalar complicaciones antes de que se convirtieran en crisis, de rastrear cambios sutiles en signos vitales entre departamentos. En tiempo real. No reemplazaba a las personas, las ayudaba. Las enfermeras lo amaban. Los cirujanos empezaron a hacer preguntas y eventualmente la voz comenzó a correr. Durante los 2 primeros años operamos desde nuestro apartamento. Nuestra oficina era una mesa de cocina apilada con carpetas portátiles e impresiones manchadas de café. Yo aún trabajaba los fines de semana en el hospital y Sam alternaba cirugías con reuniones.
No teníamos financiamiento ni prensa ni inversionistas formales, pero teníamos algo mejor: resultados. Cuando un segundo hospital vio que sus readmisiones postoperatorias bajaron un 15%, nos invitaron a presentar nuestros hallazgos. En una cumbre médica regional nunca había hablado frente a más de una clase antes. Pero me paré en ese escenario con el corazón latiendo fuerte y les conté lo que habíamos hecho, por qué funcionaba y cómo podía cambiar el estándar de atención. Escucharon. Después de eso nos invitaron una y otra vez. De repente ya no era la chica a la que alguna vez le dijeron que había desperdiciado su futuro, era la mujer invitada a presentar en conferencias nacionales. Me senté en paneles junto a personas que antes firmaban mis cheques de pago. Una de ellas me preguntó una vez dónde me había formado. Sonreí y dije: no lo hice, lo construí. Pero incluso cuando Medscope empezó a crecer más allá de nuestra mesa de cocina, nunca olvidé lo que había costado llegar allí. Recordaba cada noche en la que me dormí en un sofá prestado, cada turno que terminaba con los pies doloridos, cada rechazo que se endurecía en resolución. Mi camino no había sido pavimentado, lo había desgarrado a la fuerza. Aún así no compartí mucho de eso, ni públicamente ni profesionalmente, ni siquiera con Sam hasta mucho después. Cuando ya estábamos construyendo una vida juntos, se sentía demasiado crudo, demasiado pesado y honestamente innecesario. Porque lo que importaba no era de dónde venía, era a dónde iba. Pensé que había dejado el pasado atrás. Pensé que había terminado con el nombre Dawson y todo lo que cargaba, pero luego llegó la invitación del Dr. Robert Tale. Y la silenciosa promesa de un fin de semana de boda lejos de mis recuerdos, solo un viaje rápido, solo un evento formal. Nada más. Debería haberlo sabido mejor, porque a veces el camino que crees haber dejado atrás sigue esperándote, pavimentado con silencio y asuntos inconclusos, y lo recorras o no. Tiene una forma de encontrarte de nuevo. El salón de baile no había cambiado mucho desde la primera vez que entré en él. Aún resonando con música, aún adornado con candelabros de cristal y delicadas rosas blancas. Pero el aire había cambiado, podía sentirlo, no solo porque el champán en mi copa se había entibiado, o porque el cuarteto de cuerdas había hecho una pausa entre canciones. No, la diferencia era más sutil, más pesada. Era el peso del reconocimiento. Mientras estaba de pie junto a la mesa de refrescos, sonriendo cortésmente mientras mi hijo Henry tiraba de su moño, me hice consciente de las miradas, primero una, luego otra. Una doctora con una placa plateada de Johns Hopkins se inclinó hacia su compañera. Su susurro fue débil, pero alcancé a oír las palabras. No es esa Claire Dawson, no ahora Claire Louise de Medscope. Una enfermera más joven, apenas salida de la residencia. Por su aspecto parpadeó al mirarme y luego alcanzó su teléfono con la urgencia de alguien que necesita confirmar una sospecha. Sam, siempre firme a mi lado, posó su mano suavemente en la parte baja de mi espalda, justo como siempre lo hacía cuando el mundo empezaba a tambalearse bajo mis pies. Lo miré y él me ofreció un leve asentimiento. Lo habíamos esperado, no habíamos esperado que la novia fuera mi hermana. No, pero lo demás: el lento girar de cabezas, los susurros creciendo más fuertes con cada minuto que pasaba. Esto era terreno familiar. Esa es la mujer de la cumbre en Boston. Oí murmurar a alguien: ella construyó ese sistema de monitoreo. ¿Cómo se llama? Medscope redujo nuestras complicaciones postoperatorias en un tercio. Los nombres, las cifras, las credenciales no vinieron de mí sino de la multitud. Ellos hicieron el trabajo por mí. No tenía necesidad de presentarme, ya era conocida y, más importante, respetada. Pero al otro lado de la sala, de pie rígida, con la mano aferrando demasiado fuerte una copa de champán, Emily no se estaba adaptando tan fácilmente. Vi su sonrisa flaquear cuando Rob se inclinó hacia ella, susurrándole algo al oído. Sus ojos se movieron rápidamente hacia mí, hacia Sam y luego hacia nuestro hijo, que acababa de descubrir las fresas cubiertas de chocolate en la mesa de postre. Sus labios se apretaron, sus hombros se alzaron. Podía ver que intentaba mantener el momento bajo control, intentando fingir que la mujer en el corazón de su celebración de boda no era la misma hermana que había negado durante tanto tiempo. Pero Rob no lo compraba. Dio unos pasos casuales hacia adelante, dejando a Emily hablando con uno de los directores del hospital. Luego unos más. Su paso se desaceleró al acercarse, sus ojos buscando los míos, no con ira ni siquiera con sospecha, sino con curiosidad. Siento que la he visto antes, dijo. Su tono era amistoso pero cauteloso. Trabaja en el área de la salud. Antes de que pudiera responder, otra voz atravesó el murmullo de la conversación detrás de nosotros. La reconocí al instante, suave, autoritaria y baja contención. ¿Qué estás haciendo aquí? Me giré. Mi padre estaba de pie a solo unos pasos. Su traje le quedaba tan impecable como siempre, su corbata perfectamente anudada, pero su rostro había envejecido más de lo que esperaba. Había pliegues alrededor de su boca que antes no estaban allí.
Y una leve palidez bajo sus ojos que ningún corrector podía ocultar. Margaret apareció a su lado un momento después. Su boca ya formando la familiar línea de desaprobación que recordaba tan bien. Estoy asistiendo a una boda, dije simplemente. Esto es familia, mi madre espetó. Este no es tu lugar. Margaret. Sam dio un paso ligeramente hacia adelante. Su tono aún calmado. Claire fue invitada por quién, exigió Richard, su mirada ahora estrechándose sobre Sam. Y luego derivando hacia nuestro hijo por el novio, respondí volviendo mi atención a Rob. El doctor Robert Hale extendió la invitación. No tenía idea en ese momento de que se casaba con Emily Dawson. Las cejas de Rob se alzaron, su confusión era palpable. Ustedes dos son hermanas, lo dije. Antes de que Emily pudiera apresurarse a interceptar, al fin nos alcanzó. Sofocada y sin aliento, como si hubiera estado corriendo para alcanzar un tren ya en marcha. Ella no se suponía que viniera, le dijo a Rob en un susurro apresurado. Es un malentendido, fui invitada. Dije de nuevo, mi voz firme, mi postura inquebrantable. Tengo el correo de confirmación si quiere verlo. La declaración no era una amenaza, era un límite, una línea clara e irrefutable que ninguno de ellos podía cruzar. Sin importar cuántos años hubieran pasado reescribiendo mi ausencia como fracaso. A nuestro alrededor los invitados miraban ahora, no de forma obvia, pero con ese silencio particular de la gente que percibe una historia más profunda bajo la superficie educada. No debería estar aquí, repitió mi padre más suavemente. Esta vez como si intentara reafirmar control. Este es el día de Emily, pero Rob no escuchaba a Richard. Su atención estaba fija en mí y luego en Sam y finalmente en Henry, que había regresado. Con una sonrisa manchada de chocolate. Eres Claire Dawson, dijo lentamente. Medscope, usted fue la ponente principal en Chicago, ¿verdad? Lo fui. Respondí. Emily tomó su brazo. No es lo que piensas. Rob se volvió hacia ella. El ceño fruncido. Estoy empezando a pensar que no sé qué pensar. No necesitaba decir más. No tenía intención de robar atención ni de crear drama, pero al estar allí rodeada de personas que alguna vez me borraron, me di cuenta de que algo más profundo había cambiado. Ya no era la hija olvidada. Era la mujer que nadie podía permitirse ignorar. La sala había comenzado a ajustarse a mi presencia. Al menos en la superficie las conversaciones se reanudaron. El personal pasó con bandejas de pedidos. Y el cuarteto de cuerdas comenzó otra melodía suave y cadenciosa, pero bajo la calma pulida. Podía sentir la tensión acumulándose, enroscándose como vapor bajo una tapa sellada. Rob no había apartado sus ojos de mí. Desde nuestro breve intercambio, no con sospecha, no con acusación, sino con algo más profundo. Curiosidad, tal vez, o los primeros destellos de comprensión. Emily, siempre la anfitriona ensayada, flotaba entre los grupos de invitados, su sonrisa cuidadosamente pegada a sus manos. Agitando con propósito, pero cada pocos minutos sus ojos se dirigían hacia mí comprobando si aún estaba allí. Si había decidido hacer una escena, no lo había hecho, no necesitaba hacerlo. Mi mera presencia era suficiente. Bebí un sorbo de champán de pie junto a Sam. Y charlando levemente con una administradora hospitalaria de Boston que se había acercado para felicitar nuestro último despliegue de Medscope. Mientras hablábamos noté a Rob abriéndose paso por el salón hacia una mesa de médicos. Se inclinó intercambiando unas palabras en voz baja. Un momento después hizo un gesto para que Emily se uniera a él. Ella vaciló, luego sonrió demasiado ampliamente y se acercó al grupo de doctores. Uno de ellos, un hombre de hombros anchos con un suave acento del Medio Oeste, dijo algo que no alcancé a oír. Pero vi cómo la expresión de Emily cambiaba levemente, su sonrisa se crispó. El doctor continuó. Evidentemente preguntando por su experiencia dirigiendo la clínica familiar. ¿O sí? Respondió Emily rápidamente, voz segura. Hemos implementado terapias de plasma rico en plaquetas como parte de nuestros protocolos postoperatorios. Ha sido notablemente efectivo, especialmente en procedimientos articulares. Casi me atraganté con mi bebida. El doctor hizo una pausa, ladeó la cabeza. Interesante, dijo educadamente, pensando que la Facultad de Medicina de Stanford había abandonado esa práctica hace unos 3 años. ¿La han retomado? Emily parpadeó. Bueno, ya sabes cómo las tendencias académicas van en ciclos, dijo con una pequeña risa. Algunos programas se aferran a los clásicos más tiempo que otros. Los ojos del doctor se entrecerraron levemente. Aunque no insistió Rob, sin embargo, observaba con atención. Recuérdame. Preguntó con suavidad. ¿En qué año te graduaste? Emily dudó. Fue mayormente en línea. Una especie de programa híbrido acelerado que ofrecían en ese entonces. Sam se movió a mi lado. Su mano encontró la mía, una seguridad silenciosa de que no me lo estaba imaginando. Stanford no hace títulos híbridos en medicina, dijo Rob lentamente. Nunca lo ha hecho. Un breve silencio cayó sobre el grupo. La sonrisa de Emily se mantuvo, pero apenas.
Bueno, no era el programa principal de medicina, añadió rápidamente, era una ruta especializada. Muy exclusiva. El grupo no respondió, la fachada educada permaneció. Pero hubo un repentino frío en el aire, uno que conocía demasiado bien ese momento cuando la gente empieza a dudar de lo que le han dicho. No dije una palabra, no lo necesitaba, simplemente regresé a la conversación con la administradora del hospital. Dejando que mi risa flotara por la sala como una brisa, Emily podía sentirlo, no tenía que mirar. La mirada de Rob volvió a mí una vez más y luego a Emily. ¿Dijiste que estudiaste con el doctor Kellerman? Preguntó. Si respondió ella demasiado rápido, él asintió lentamente. Extraño, se jubiló el año antes de que tú ingresaras. La mano de Emily tembló levemente. Mientras alcanzaba su copa de champán fue entonces cuando Henry se acercó. En su pequeña mano llevaba una trufa de chocolate y en su rostro una expresión pensativa. Que solo un niño de 6 años podía lograr con tal precisión. Inocente, mamá dijo. Tirando suavemente del dobladillo de mi vestido. ¿Esa es la señora que me mostraste en la foto con los edificios rojos? La que dijiste que fue Stanford. Como tú. Me quedé helada, el grupo también. Un silencio sin aliento se extendió entre todos nosotros. Rob se giró lentamente. ¿Tú fuiste a Stanford? No, dije con calma, aún mirando a Henry. Recuerda, campeón, fui a la estatal. Él frunció el ceño. Pero los edificios rojos, esa fue su excursión de primavera, la que yo no pude pagar. El rostro de Rob cambió entonces, no de forma dramática, no de golpe, pero algo en sus ojos se agudizó. Se enfocó y luego se volvió distante. Vi el destello de duda endurecerse en algo más serio. Emily intentó hablar, pero su voz se quebró. Apenas los niños confunden las cosas, dijo ella. Su tono ahora quebradizo. No siempre recuerdan los detalles correctamente, pero nadie miraba a Henry. La miraban a ella y en ese momento rodeada de sus nuevos suegros. Sus colegas respetados y un esposo que empezaba a atar los cabos. Emily ya no era el centro cuidadosamente curado de atención, era una historia deshaciéndose en tiempo real y yo era solo el fantasma que había intentado enterrar. De pie en silencio al borde del reflector, dejando que la verdad hablara por sí sola. La boda se estaba terminando. El suave tintinear de las copas había dado paso al ocasional repiqueteo de tacones sobre el mármol mientras los invitados empezaban a salir. Sus risas quedando atrás como perfume. Claire estaba junto al guardarropa ajustando el pequeño blazer de Henry. Mientras Sam se despedía cortésmente de un grupo de cirujanos que comentaban los últimos resultados de prueba de Medscope. No notó a Rob hasta que él carraspeó suavemente. Estaba solo ahora, sin Emily en su brazo. Sin copa de champán en la mano, su corbata ligeramente aflojada, su expresión indescifrable. Claire, dijo su voz baja y firme, ¿tienes un minuto? Ella asintió manteniendo su voz pareja. Por supuesto. Él hizo un gesto hacia el pasillo junto al salón. Caminaron en silencio unos pasos hasta llegar a un rincón tranquilo cerca de una gran ventana. Afuera el jardín cuidado de la finca brillaba bajo luces de hadas, engañosamente pacífico. No quería preguntar esto frente a todos, comenzó Rob, pero necesito saber la verdad. Claire no respondió de inmediato, miró el jardín, su reflejo en el vidrio junto al de él. No vine aquí a causar problemas, dijo. Al fin me invitaste. No tenía idea de que Emily era la novia. Te creo, dijo Rob, eso no es lo que pregunto. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el teléfono deslizando rápido hasta llegar a un archivo. Luego giró la pantalla hacia ella. Claire se inclinó, su respiración se cortó. Era una historia clínica fechada hacía casi 12 años. El nombre de la paciente era el suyo, Claire Dawson. Los detalles eran vagos, un seguimiento de un procedimiento nunca completado. Notas de un médico que no reconocía y un código de facturación por un tratamiento que nunca recibió. Encontré esto en el sistema, dijo Rob. He estado auditando archivos antiguos desde que me involucré con la clínica Dawson. Algo en los números nunca me cuadró. Claire miró fijamente la pantalla con la garganta apretándose. Esto no es mío, nunca me atendí en la clínica, no por esto lo sé. Dijo Rob en voz baja. Eso fue lo que me preocupó. Ella lo miró, las piezas empezaban a encajar. Como un rompecabezas enterrado por años en polvo, su nombre no solo había desaparecido del sistema de la clínica familiar. Había sido reutilizado. Pensé que solo habían borrado mis registros después de que me fui, dijo Claire lentamente. Eso ya era bastante malo. No sabía que me usaron para cubrir sus huellas. Rob vaciló. No fueron solo tus registros. Encontré varias anomalías, nombres de pacientes duplicados, patrones de facturación sospechosos, tratamientos fantasma, pero el tuyo. El tuyo era el más antiguo y el único vinculado a un miembro de la familia. Claire sintió un frío brotar en su pecho. Me estaban preparando en caso de que se descubriera el fraude. Parecería que yo estaba involucrada. Sabían que te ibas, dijo Rob, que no tenías recursos ni apoyo. Que no lucharías porque no podías permitírtelo y si alguna vez hubiera una investigación, bueno, eras la oveja negra.
La desertora fácil de culpar Claire exhaló lentamente con las manos apretadas a los costados. Cuando los enfrenté por el dinero de la matrícula me dijeron que no era material para Stanford. Que era una desagradecida, pensé que ahí terminaba todo. No lo fue, dijo Rob Claire. No solo te echaron, te borraron y luego usaron tu nombre para construir un muro de protección a su alrededor. Su voz se volvió amarga. Chivo expiatorio, él asintió. Creo que si Claire volvió hacia la ventana afuera, Henry corría por el césped. Persiguiendo un farol flotante, Sam solo unos pasos detrás. La visión la aterrizó. He pasado años construyendo algo real, dijo, algo con integridad. Mientras ellos, no terminó la frase, no lo necesitaba. Rob guardó silencio por un momento. Luego dijo, lo siento, no sabía en qué me estaba casando. No podía saberlo, dijo ella, son muy buenos fingiendo. Él bajó la vista al teléfono aún en su mano. Voy a indagar más, si hay algo más lo encontraré. Claire asintió con un leve gesto cansado, haz lo que tengas que hacer. Él vaciló, luego añadió, ya fuiste castigada una vez por sus decisiones. No dejaré que vuelva a suceder. Claire lo miró a los ojos, en ellos vio algo inesperado. No solo remordimiento sino determinación, un hombre que acababa de darse cuenta de que la familia en la que se casó podría no solo estar construida sobre mentiras sino sobre una traición calculada, y ella, una vez expulsada como indigna, era la única que siempre había dicho la verdad. El silencio entre Claire y Rob se prolongó. Después de su intercambio pesado con verdades no dichas mientras Rob se escabullía para reunirse con la fiesta de boda, Claire permaneció cerca del arco del pasillo intentando calmar la tormenta que se reunía en su pecho. Había venido a esta boda pensando que sería el gran día de su hermana, pero todo se desmoronaba rápido. Y no de la manera que esperaba. Una risa familiar resonó desde el salón, un sonido pulido y agudo que nunca alcanzaba los ojos. Claire se giró y vio a Emily irradiando una calidez ensayada mientras se dirigía a un grupo de invitados. Sus manos gesticulaban con gracia, su sonrisa amplia, y sin embargo algo estaba mal. Entonces llegó el momento que lo enfocó todo con nitidez. Damas y caballeros, anunció Emily desde el centro de la sala tintineando una copa con precisa confianza, por favor levanten sus copas por mi madre. La hermosa novia. Esta noche una pausa se extendió antinaturalmente larga. Claire parpadeó. La hermosa novia, su madre. Murmullos de sorpresa se extendieron suavemente por la sala. Claire dio un paso adelante con los ojos recorriendo el frente de la multitud. Allí junto a Emily estaba Margaret Dawson. No vestida como la matriarca de la familia sino con un elegante vestido marfil con un ramo en mano. Y el brazo de Rob enlazado con el suyo. La respiración de Claire se detuvo en su garganta. Su corazón se desplomó. No era Emily quien se casaba esa noche, era Margaret, su propia madre. Algunos invitados aplaudieron con confusión, otros rieron pensando que era una broma o una segunda ceremonia sorpresa. Pero Claire sabía mejor, esto no era sentimental, esto era calculado. El malestar anterior de Rob ahora tenía perfecto sentido. Emily dio un paso adelante de nuevo. Sonriendo como una reina de concurso, mi madre ha pasado su vida sanando a otros a través de nuestra clínica familiar. Hoy comienza un nuevo capítulo, no solo como médica sino como la esposa de un hombre cuyo trabajo ha cambiado vidas. Por favor, den la bienvenida al doctor y la señora Robert Tale. Claire podía sentir los ojos de una docena de doctores a su alrededor volviéndose hacia ella, los invitados que la reconocían por Medscope. La realización golpeó como un tren de carga. No se casaban solo por amor, si es que el amor tenía algo que ver. Estaban consolidando influencia, poder. Recordó cómo Rob había preguntado por Medscope sobre futuros contratos hospitalarios, sobre sistemas predictivos, y la integridad de los datos. Se le había parecido curioso, genuinamente impresionado. Ahora sabía por qué Claire no era solo una invitada en esta boda, era un objetivo. Esto se trataba de legitimidad. De blanquear la reputación de la clínica a través de un hombre respetable como Rob, y quizá aún más escalofriante, de acercarse paso a paso a la compañía de Claire. A través de él se alejó del suave resplandor de la celebración. La furia acumulándose en silencio tras su exterior compuesto no era suficiente con que la borraran. Ahora intentaban reescribir su propia narrativa sin ella, pero usando su mundo para hacerlo. Pensó en la historia clínica que Rob le había mostrado momentos antes, su nombre usado como peón. Esta boda no era sobre familia ni sobre sanar viejas heridas, era una cortina de humo. Claire se dirigió hacia Sam, que ahora sostenía a Henry cerca de la mesa de postres. Él la miró cuando la vio acercarse. Y leyó su expresión de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Ella susurró cerca de su oído, no es la boda de Emily, y él alzó una ceja. Es la de mi madre. Con Rob su mandíbula se tensó. Emily había jugado el papel de novia todo el día. Continuó Claire, pero estaba cubriendo a Margaret, vendiendo la ilusión.
El tiempo suficiente para asegurar las miradas y oídos correctos en la sala, miradas como las nuestras. Preguntó Sam. Claire asintió exactamente. La mirada de Sam se desplazó por el salón. Entonces eso significa que esto nunca se trató de amor. Se trataba de proteger la práctica de mantener a Rob cerca y mantenernos a nosotros más cerca. Claire volvió los ojos hacia la mesa principal. Margaret ahora sentada junto a Rob, su vestido marfil radiante bajo los candelabros. Su sonrisa quebradiza, pero algo en su postura traicionaba la verdad, una urgencia, una silenciosa desesperación. Como una mujer intentando tapar un barco que se hunde antes de que alguien note el agua a sus pies. La mandíbula de Claire se tensó. Durante años la habían pintado como la irresponsable. La deshonra, la carga, pero en verdad la supervivencia de la familia nunca dependió de su obediencia. Dependió de su silencio, y ahora ella ya no estaba callada. Claire se mantuvo a distancia durante el resto de la recepción, permaneciendo cerca de Sam y Henry. La revelación anterior sobre el matrimonio de su madre con Rob aún resonaba en su mente como un acorde disonante. Lo cambiaba todo. Lo que una vez pensó que era la boda de su hermana se había revelado como una alianza meticulosamente calculada. Y ahora Claire entendía lo que estaba en juego, pero no estaba preparada para lo que vino después, una traición diferente. Una que no la tenía a ella como objetivo, sino a la persona que más quería. Henry se había acercado al borde del salón. Curioso, como siempre, atraído por la fuente de chocolate y la fila de intrincados postres alineados en bandejas de plata. Claire estaba hablando con un director hospitalario cuando notó a Emily arrodillada junto a Henry, su vestido perfectamente planchado doblado con cuidado a su alrededor. Su expresión suave, casi maternal. Los instintos de Claire se encendieron de inmediato. Emily se apartó un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto que solía anunciar que estaba a punto de pedir algo. Claire lo conocía demasiado bien. ¿Así que tu mamá trabaja con computadoras y hospitales?, preguntó Emily a Henry, su voz dulce impregnada con la nota justa de admiración. Para apelar a un niño. Henry asintió orgulloso, alcanzando una fresa. Ella construye cosas que le dicen a los doctores si alguien va a ponerse más enfermo, hace ruidos y muestra colores. La sonrisa de Emily se crispó, sus ojos estrechándose con interés. Wow, eso es impresionante. ¿Ella te muestra cómo funciona? Henry, siempre parlanchín cuando estaba emocionado, empezó a explicar. Hay una pantalla donde cambia cuando el corazón de alguien. Henry, la voz de Claire lo interrumpió, firme pero tranquila. Mientras cruzaba la sala hacia ellos, Emily se giró fingiendo sorpresa, o solo lo estaba felicitando. Has criado a un niño tan brillante, Claire. Claire colocó una mano suave en el hombro de Henry. Él es brillante, pero también tiene 7 años y no hablamos de software patentado con nadie. ¿Verdad, cariño? Henry parecía confundido, pero asintió percibiendo el cambio de ánimo. Los ojos de Emily parpadearon, su máscara fallando por solo un segundo. Claire, no seas tan reservada. Soy su tía. No, Emily, respondió Claire con calma, su voz apenas por encima de un susurro. Eres una extraña que no lo ha visto desde que usaba pañales, no finjas lo contrario. Claire se dio la vuelta con Henry de la mano, pero no antes de captar el endurecimiento de la mandíbula de Emily y el leve ensanchamiento de sus fosas nasales. Eso no era curiosidad inocente, era interés calculado. De vuelta en su mesa, Sam ya había notado la interacción, lo saludó con una rápida sonrisa, pero sus ojos se fijaron de inmediato en los de Claire. Ella trató de que hablara, preguntó en voz baja. Claire asintió, preguntó por la tecnología, los sistemas. Las pantallas, los colores. El rostro de Sam se ensombreció. No es sutil. No tiene que serlo, no cuando piensa que estamos distraídos. Claire miró hacia el grupo de doctores. Aún reunidos cerca de la mesa principal, ya no se trataba solo de salvar apariencias, están desesperados. Y saben que hemos construido algo poderoso. Sam se inclinó, su tono ahora totalmente profesional. Tenemos que apagar todo, no más accesos compartidos, cancelar inicios de sesión de invitados. Cifrar cada servidor, cada copia de seguridad, borrar dispositivos locales desde esta noche. Ya llamé a Meredith de camino aquí, respondió Claire, ella está iniciando el bloqueo de datos. Sam exhaló despacio, impresionado pero no sorprendido. Bien, construimos Medscope a base de noches sin dormir. Y ahorros quemados, no vamos a dejar que nadie lo aproveche. Claire asintió, pero su mirada volvió hacia Emily, que ahora se había reunido con Margaret y Rob. Estaban sonriendo para las fotos, fingiendo que el día era perfecto. Pero Claire podía ver las grietas formándose bajo la superficie. Rob se veía rígido, distraído. El agarre de Margaret en su brazo parecía más apretado de lo necesario. Vendrán por ello, murmuró Claire. No solo por el nombre, los algoritmos, toda la plataforma es la única manera de preservar lo que queda de su reputación. Si no pueden reescribir el pasado, intentarán secuestrar el futuro.
Que lo intenten, dijo Sam con tranquila certeza. Ellos están jugando damas, tú construiste ajedrez. Claire esbozó una sonrisa tensa, pero incluso mientras su esposo la tranquilizaba su pulso seguía acelerado porque no se trataba solo de datos. Se trataba de Henry y si estaban dispuestos a manipular a un niño para encantarlo y sonsacarle información confidencial. No había manera de saber hasta dónde llegarían. Miró a su hijo que ahora estaba sentado contento bebiendo jugo de manzana. Los pies balanceándose bajo la silla, ajeno a los juegos de poder y control que se desarrollaban a su alrededor. No dejaré que lo usen. Susurró Claire, nunca más, y en ese momento algo se solidificó dentro de ella. No solo estaba protegiendo una compañía o un legado, estaba protegiendo a su familia. Una construida desde la verdad, no desde la apariencia, desde el amor, no desde la manipulación. Los días que siguieron a la boda trajeron una especie de quietud extraña pese a todas las risas y música que habían llenado el salón. Lo que permaneció después fue silencio. El tipo que se cuela después de que pasa una tormenta y la gente comienza a contar los daños. Claire regresó a su casa, a su hijo y a su trabajo, esperando cerrar la puerta al asunto entero. Pero la verdad, una vez revelada, rara vez permanece dormida. Comenzó con susurros en la comunidad médica. Un colega mencionó casi casualmente que se había abierto una investigación formal sobre las prácticas de facturación de la clínica Dawson. Otro confirmó que un paquete anónimo de expedientes había sido entregado a la Junta Estatal. En el plazo de una semana los susurros se endurecieron en informes y aunque nadie lo dijo en voz alta, Claire sabía quién había llevado la antorcha. Rob, el mismo hombre que la había mirado a los ojos en la boda. Y comprendido que había estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida. Había visto lo suficiente para entender lo que Claire ya sabía y a diferencia de ella. Él tenía acceso a los documentos que podían probarlo. La investigación avanzó rápidamente. Resultó que la historia de la clínica Dawson estaba plagada de tratamientos fantasmas, seguimientos fabricados y reclamaciones presentadas bajo nombres que nunca debieron haber aparecido en el sistema. El nombre de Claire había sido solo uno de muchos. La diferencia era que el suyo llevaba el recuerdo de la traición para los reguladores. Sin embargo, era solo otra línea en un libro de engaños. Richard y Margaret fueron citados primero. Las audiencias fueron a puerta cerrada, pero las noticias siempre encuentran manera de filtrarse. Los confrontaron con años de expedientes mal archivados, reclamaciones de seguros sospechosas y patrones demasiado evidentes para ignorar. Para cuando sus abogados intentaron dar excusas, el resultado ya era seguro. Sus licencias médicas fueron suspendidas y poco después revocadas permanentemente. La clínica Dawson, un pilar de la ciudad durante décadas, cerró sus puertas. Una nota pegada en la puerta de vidrio decía: cerrado hasta nuevo aviso, pero quienes sabían entendieron que nunca volvería a abrir. La caída de Emily fue más rápida. Había estado negociando alianzas basadas en la fuerza de su supuesto título de Stanford y su posición como futura líder de la clínica, pero con el escándalo consumiendo el nombre Dawson. Esos acuerdos se evaporaron de la noche a la mañana. Contratos rescindidos, invitaciones anuladas. Los mismos colegas que antes alababan sus credenciales ahora evitaban su mirada en conferencias. La reputación, una vez rota, rara vez se recompone. El corte más cruel, sin embargo, vino de Rob. La misma noche de la boda, después de que los invitados se habían ido y la banda había guardado sus instrumentos, confrontó a Emily en privado. La conversación no duró mucho, aunque fragmentos llegaron a Claire más tarde. A través de canales discretos se le había preguntado directamente sobre las contradicciones, los expedientes, las mentiras. Ella no tuvo respuestas que sobrevivieran a la luz del escrutinio. Para el amanecer él ya se había ido, dejando atrás tanto un acta de matrimonio apenas firmada como a una mujer cuya vida cuidadosamente construida se había derrumbado en cuestión de horas. Para Claire no hubo alegría al ver esto desarrollarse. Había vivido lo suficiente como para saber que la vindicación no siempre trae consuelo. El éxito ya le había dado distancia. Lo que vino ahora era algo más frío, más definitivo. La familia que la había expulsado se desmoronaba. No por su mano, sino por el peso de sus propias decisiones. Una tarde llegó una carta a su oficina. El sobre era sencillo, la letra inmediatamente familiar. Lo sostuvo en sus manos varios minutos. Antes de abrirlo, adentro había una sola hoja escrita con la letra cuidada de Emily. No pedía dinero, no suplicaba por una segunda oportunidad, era en cambio una disculpa. Torpe, irregular, pero real. Emily admitía que había seguido la decisión de la familia de borrar a Claire, que había creído que así protegería su propio futuro. Escribió de la envidia que había cargado desde la infancia, de la forma en que le habían dicho una y otra vez que la ambición de Claire amenazaba su propio valor. Escribió de cómo se había escondido tras mentiras porque la verdad siempre la había hecho sentirse pequeña. Y ahora, con todo perdido, no le quedaba nada más que arrepentimiento. No quiero que arregles esto.
Terminaba la carta: sé que no puede arreglarse, solo espero que algún día puedas recordarme. Como algo más que la persona que te defraudó. Claire leyó la carta una vez, luego otra, la dobló con cuidado y la colocó en el cajón de su escritorio, no por perdón sino por reconocimiento. No era absolución lo que sentía, sino algo más callado. Finalidad: la historia en la que había sido forzada todos esos años atrás había alcanzado su conclusión natural. Sin gritos, sin venganza, solo silencio y las consecuencias innegables de las decisiones tomadas. Fuera de la ventana de su oficina la ciudad seguía su curso, los pacientes llenaban hospitales, los contratos de Medscope se expandían. Y la vida seguía adelante. El nombre Dawson, antes tan cargado de expectativas, ahora solo llevaba el leve eco de lo que pudo haber sido, y para Claire eso era suficiente. 6 meses pasaron, no rápido, pero sí con constancia, como suele hacerlo el tiempo cuando uno ha hecho las paces con el pasado. Claire se volcó en su trabajo en Medscope, en la constante expansión de las alianzas de la compañía. Y en los ritmos tranquilos de su vida en casa con Sam y Henry. La carta de Emily seguía en el cajón de su escritorio. Doblada con cuidado, intacta desde el día en que la leyó por primera vez. No había respondido, no tenía palabras que dar. Ningún deseo de reabrir heridas que finalmente habían comenzado a sanar, pero tampoco la había tirado. Una parte de ella entendía que incluso los lazos rotos dejan una sombra y que ignorarlo por completo sería otro tipo de mentira. En lugar de escribir de vuelta, Claire hizo otra cosa. Una semana después de que llegara la carta, le indicó a su asistente que enviara una solicitud de prácticas. A la dirección del sobre no se dijo nada, no se adjuntó nota alguna. Mi explicación no era una rama de olivo en el sentido tradicional, era simplemente una puerta abierta. Emily podía elegir si atravesarla o no. Claire no la arrastraría y tampoco la rechazaría. Quizá era el único regalo que podía dar sin traicionar los límites que había luchado tanto por construir. Los meses siguieron. Medscope creció, más hospitales integraron su sistema. Más conferencias invitaron a Claire a hablar, más jóvenes profesionales la miraban como modelo de resiliencia y visión. Henry prosperaba en la escuela, curioso y brillante, sus preguntas sobre el mundo a menudo resonaban en el corazón de Claire. Mucho después de que él se hubiera ido a dormir por la noche, a veces se preguntaba qué estaría haciendo Emily. Si había tomado la oportunidad que se le ofreció, si la disculpa había sido más que tinta en papel. Pero no se detenía. La vida le había enseñado que la única dirección que valía la pena enfrentar era hacia adelante. Fue en una conferencia médica nacional en Chicago donde los caminos de las hermanas volvieron a cruzarse. Claire estaba allí para dar una conferencia magistral sobre el futuro del monitoreo predictivo de pacientes, un tema que se había convertido en su sello. El salón estaba lleno, vibrando con conversaciones y el repiqueteo de placas con nombres contra cordones. Claire caminaba con su equipo hacia el stand de Medscope, donde una exhibición pulida mostraba sus últimas innovaciones. Y entonces la vio. Emily estaba junto al borde del pabellón educativo. No en vestidos de diseñador ni rodeada de admiradores como una vez lo estuvo, sino con un simple uniforme azul marino entregado a los nuevos aprendices. Apretaba una carpeta contra su pecho. El paquete de prácticas de Medscope claramente visible en sus manos, su cabello recogido de manera sencilla. Su maquillaje mínimo, su rostro más demacrado de lo que Claire recordaba, pero sus ojos, esos mismos ojos que una vez parpadeaban con cálculo, se veían distintos ahora, más claros, cargados con algo más cercano a la humildad. Sus miradas se encontraron a través de la multitud. Por un momento el ruido de la conferencia pareció desvanecerse. No hubo exclamaciones, no estallidos dramáticos, no viejas discusiones regresando a la vida. Solo dos mujeres unidas por la sangre, pero separadas por decisiones, reconociéndose tal como eran en realidad. Emily no sonrió ni lloró, simplemente sostuvo la carpeta un poco más fuerte, como si fuera un salvavidas, y Claire, firme como siempre, no ofreció nada más que un leve asentimiento. No perdón, no reconciliación, solo reconocimiento. El silencio entre ellas era su propio lenguaje. La mirada de Emily decía lo que su carta había intentado expresar. Que sabía que había perdido, que entendía que el daño no podía deshacerse y que estaba dispuesta finalmente a comenzar desde abajo. Los ojos de Claire respondieron sin palabras: puedes empezar, pero no te llevaré. Tendrás que caminar este camino sola. Tras un momento Claire volvió con su equipo. Tenía una presentación que dar, contratos que cerrar, vidas que mejorar. No volvió a mirar atrás, no lo necesitaba, esa conexión fugaz lo había dicho todo. Más tarde, al subir al escenario y al encenderse las luces sobre su cabeza, Claire no sintió peso del pasado, ni tirón de viejas penas. En su lugar sintió la certeza de su propio viaje. Había construido algo duradero a partir del mismo vacío que su familia una vez le dejó. Había convertido el exilio en legado y ahora le había dado a Emily la más pequeña de las oportunidades.
No como hermana, no como salvadora, sino como una líder que entendía que a veces la forma más poderosa de perdón es simplemente permitirle a alguien la oportunidad de intentarlo. Cuando los aplausos se alzaron al final de su conferencia magistral, Claire miró una vez más hacia los bordes de la multitud. Emily aún estaba allí sentada entre otros aprendices, su carpeta abierta, ahora un bolígrafo en mano. Tomando nota, sus caminos volverían a cruzarse, pero no como hermanas enredadas en viejos resentimientos. Se cruzarían como individuos compartiendo el mismo campo en términos que Claire había definido. Y con ese entendimiento silencioso, Claire volvió a su trabajo, la cabeza en alto, el corazón libre de cargas. Su silencio, tan elocuente como cualquier palabra, podía ser la semana después de Chicago. El bullicio de la conferencia se desvaneció en su lugar habitual, un hito más en una larga lista. Claire volvió a la oficina y pidió a su directora financiera que agendara tiempo con sus abogados, no para una fusión, no para otro contrato hospitalario. Algo distinto. Había estado pensándolo en silencio durante meses, dibujándolo en blocs legales en los márgenes de presupuestos, dejándose mensajes de voz durante las recogidas escolares y en los semáforos en rojo. Sabía exactamente lo que quería. Y exactamente lo que no llevaría el nombre Dawson. No sería un gesto hacia sus padres, ni un último intento de reescribir un pasado que ya había contado la verdad. Sería para las personas que ella misma fue una vez. Para los jóvenes y capaces que carecían de una red de apoyo y de una familia dispuesta a apostar por ellos. Presentaron la documentación para una nueva organización sin fines de lucro y le dieron un título simple y sobrio. La beca Primer Paso. Claire la dotó con fondos personales y una parte de las ganancias anuales de Medscope, atadas al rendimiento para que creciera junto con el trabajo que la hacía posible. La declaración de misión era breve, prometía oportunidades para estudiantes en áreas de la salud que tuvieran el talento y la determinación, pero ningún sistema de apoyo confiable que los acompañara en los años en que la vida es sobre todo cuentas y dudas. 20 becas completas cada año, renovables, cubriendo matrícula, libros, vivienda, estipendios y un pequeño fondo de emergencia para cuando el refrigerador se descompone o un auto necesita frenos y el semestre no puede detenerse para acomodarlo. Se negó a hacerlo solo sobre dinero. Cada beneficiario sería emparejado con un mentor, un clínico administrador o ingeniero en activo. Alguien que respondiera a las preguntas que nunca aparecen en un programa de estudios, como manejar a un supervisor hostil, cómo negociar una primera oferta cuando pedir ayuda, cómo seguir adelante cuando todo en ti quiere detenerse. Un taller sabatino cada mes reuniría a la corte sin teatro de networking formal. Solo personas diciendo la verdad sobre cómo se construyen realmente las carreras en los márgenes. Claire hizo nota sobre un pequeño fondo para tarifas de licencia, cursos de preparación para exámenes y subvenciones de viaje para primeras conferencias. Lo llamó el Fondo Puente. El nombre la hizo sonreír. Ella había necesitado puentes una vez, los había encontrado a la manera difícil. La junta se formó rápidamente. Sam aceptó servir como presidente el primer año, prometiendo apartarse una vez que la estructura fuera sólida. Un director ejecutivo hospitalario jubilado, una enfermera educadora de un colegio comunitario, una trabajadora social que había construido una clínica respetada en un código postal olvidado. Cada uno dijo que sí sin regatear. Sabían lo que significaba ser ignorado, también sabían cómo reconocer la verdadera tenacidad. Los criterios de selección eran claros y no fácilmente manipulables: promesa académica, inestabilidad financiera y familiar documentada. Cartas que hablaran más de carácter que de pulido, sin fotos, sin preferencias por legado, sin derechos de nombre para donantes. Claire lo quería limpio para finales de primavera. La bandeja de entrada se llenó. Llegaron solicitudes de estudiantes que estudiaban en sus teléfonos, en autos después de turnos, que dormían en sofás, pero nunca faltaban a los laboratorios que enviaban historiales con manchas de café y disculpas por los borrones. Claire los leyó todos, los marcaba no con lástima sino con reconocimiento en la primera corte. Había una hija de un camionero de largas distancias que había criado solo a sus hijos y luego murió de un derrame cerebral. La semana antes de la carta de aceptación, un ex técnico en emergencias médicas que había trabajado turnos nocturnos durante 4 años. Y podía recitar el sonido de un monitor fallando en su sueño. Una mujer de 30 y tantos que era la primera en su familia en intentar la universidad. Ahora decidida a convertirse en asistente médica después de ver a un vecino pasar por urgencias una y otra vez. Por condiciones que podrían haberse gestionado antes, todos ellos ya habían mostrado lo que Claire más valoraba. Seguían avanzando. La mañana en que anunciaron la primera generación eligió no hacer una gala. Sin luces de escenario, sin discursos para donantes, en cambio invitaron a los 20 estudiantes a una modesta sala de conferencias con ventanas que daban a la ciudad. Había sándwiches y café y una pila de carpetas en cada asiento.
Claire los saludó uno por uno, aprendió nombres, rostros, los largos trayectos que habían hecho para llegar. Cuando se sentaron ella se puso de pie sin micrófono. No puedo prometer que esto será fácil, dijo, pero sí puedo prometer que no lo harán solos. Llegará el día en que piensen que cometieron un error. Cuando las cuentas se acumulen y alguien les diga que no sirven para esto, ese día llamen a su mentor. Escriban a nuestra oficina, usen el fondo puente, vengan al taller de los sábados incluso si sienten vergüenza, especialmente si sienten vergüenza. La diferencia entre la gente que lo logra y la que no rara vez es talento es si tuvieron un asidero más. Cuando el muro se puso empinado después, un joven se quedó rezagado en la puerta, la carpeta apretada contra su pecho. Nunca pensé que alguien me elegiría, dijo. Claire sonrió. No te elegimos, respondió. Tú te elegiste hace mucho tiempo, nosotros solo nos estamos poniendo al día. Esa noche la casa estaba tranquila cuando Henry entró descalzo a la cocina y encontró a su madre enjuagándose la tierra de las manos. Una bandeja de plántulas esperaba en la encimera, tomates, albahaca y unos cuantos pimientos que había escogido en el vivero. Porque le gustaban los nombres en las etiquetas. En el patio trasero los bancales estaban oscuros y listos. La tierra suelta y rica. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Puedes hacer más que ayudar, dijo Claire pasándole una pequeña palita. Puedes estar a cargo del espaciado. Frunció el ceño con la seriedad que ella adoraba. ¿Qué es el espaciado? Es asegurarse de que cada planta tenga suficiente espacio para hacer lo que fue hecha para hacer, dijo. Demasiado cerca y se ahogan unas a otras, demasiado lejos y la tierra se desperdicia. Trabajaron lado a lado, Henry cavando hoyos cuidadosos, Claire colocando plántulas en la tierra y afirmando el suelo alrededor de sus tallos frágiles. El aire olía a pasto cortado y a la dulzura tenue del compost que habían volteado. Esa mañana, cuando se detuvieron a beber agua en el escalón trasero, Henry la miró con esa franqueza curiosa que a veces la sorprendía. ¿Por qué ayudas a personas que no conoces?, preguntó ella. Pensó en las solicitudes esparcidas sobre su mesa del comedor, en las cartas que empezaban con estimado comité, porque los escritores no podían imaginar a un ser humano al otro lado. Pensó en una versión más joven de sí misma de pie bajo la lluvia con una maleta, esperando a una puerta que nunca se abrió porque nadie la ayudó. Respondió suavemente. ¿Y por qué alguien debería hacerlo? A veces construyes lo que necesitaste y se lo das a la siguiente persona. Henry asintió y volvió a los bancales, asegurándose de que cada planta quedara erguida. Presionaba la tierra con ambas manos y la palmeaba 2 veces. Un ritual inventado que insistía hacía crecer todo mejor. Claire lo observó un largo momento. Ahí estaba, más tangible que cualquier contrato, un legado que no necesitaba llevar un apellido familiar estampado. Ni Dawson, ni siquiera el suyo, solo la prueba visible de que algo bueno podía echar raíces. Donde antes hubo daño, cuando cayó la tarde se lavaron las manos en la manguera y guardaron las herramientas en el cobertizo. Dentro Sam había puesto la mesa y dejado abierta la ventana de la cocina para que la brisa de la tarde entrara. Claire miró hacia su oficina. Al pasar el cajón con la carta de Emily estaba cerrado. Los documentos de primer paso reposaban en una pila ordenada esperando firmas para la próxima generación. El trabajo continuaría. El jardín también. Apagó la luz del porche y siguió a su hijo adentro, sabiendo que lo que perdura rara vez es ruidoso. Se ve como matrícula pagada a tiempo. Un mentor contestando el teléfono a medianoche. Una plántula colocada a la distancia correcta para que respire. Se ve como un niño aprendiendo a cuidar de algo pequeño y vivo, y una mujer que finalmente aprendió a poner su nombre en las cosas que construye, no para borrar el pasado sino para asegurarse de que el futuro tenga donde crecer. La ciudad se extendía amplia bajo las ventanas de la oficina de Claire, vidrio y acero reflejando el sol de la tarde. Estaba de pie con las manos apoyadas ligeramente en el respaldo de una silla, observando el tráfico pulsar por las calles abajo. El murmullo del edificio era constante, teclados repiqueteando, teléfonos sonando, su equipo avanzando. Con la misma determinación sobre la que había construido su vida en su escritorio, la pantalla de su computadora parpadeó con un nuevo mensaje. La línea de asunto llevaba el nombre de Emily. Por un momento Claire simplemente lo observó. Ella sabía lo que diría, las mismas palabras reescritas en nuevas formas: disculpas, explicaciones, fragmentos de arrepentimiento. Había leído la primera carta y eso era suficiente. El resto ya no le pertenecía. Con un movimiento tranquilo llevó el cursor al icono de la papelera. El correo desapareció sin dejar rastro. No sintió ira ni triunfo. Solo el reconocimiento de que la historia había terminado mucho antes de que llegara ese mensaje. Ese capítulo estaba detrás de ella. Y ninguna carta podría reabrirlo. Otra notificación apareció casi de inmediato. Esta llevaba en el asunto el nombre de una importante red hospitalaria, su logotipo nítido e inconfundible. Ella hizo clic. El mensaje era breve pero contundente: una propuesta para expandir el sistema Medscope a todas sus instalaciones en la región.
Era el tipo de alianza con la que una vez solo había soñado, ahora colocada directamente en sus manos. El trabajo continuaría como siempre, el progreso no se detenía por la historia personal. Entonces la puerta de la oficina se abrió de golpe y Henry entró con las mejillas sonrojadas, su sonrisa amplia. Llevaba un pequeño cuaderno bajo un brazo, páginas de sus cuidadosos dibujos desbordando mientras corría por la habitación. Mamá dijo sin aliento, papá dice que si salimos ahora llegaremos al zoológico antes de que cierren. ¿Los cachorros de tigre salieron hoy? ¿Podemos ir, por favor? Claire se giró desde la computadora. Su mirada suavizándose extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su frente. Sí, cariño, dijo, vamos a ver a los tigres. Se le agarró la mano con entusiasmo, tirando de ella hacia la puerta. Ella se dejó arrastrar, deteniéndose solo para apagar la luz tras de sí. El correo con el nombre de Emily seguía eliminado. La propuesta del hospital aún abierta y esperando su regreso delante de ella. La risa de su hijo resonaba por el pasillo. Y la vida que había construido, firme, resiliente y completa, la esperaba más allá de las paredes de la oficina. Al entrar al ascensor, Claire miró su reflejo en las puertas espejadas, ella misma, su hijo. Y la promesa de una tarde dedicada a la alegría en lugar de a la memoria, y en ese momento tranquilo. Supo con certeza lo que le había llevado tanto tiempo aprender: ya no necesito que nadie me reconozca. Solo necesito saber que ya no tengo que huir. Si ha seguido el viaje de Claire hasta ahora. Sabes que esto nunca fue solo una historia de traición o venganza, fue sobre elegir dignidad en lugar de amargura. Verdad en lugar de mentiras, y la clase de fuerza silenciosa que dura más que los aplausos. Quizás hayas vivido algo similar a tu manera, quizás hayas entrado en una sala donde no te esperaban. Cargado con el peso del silencio de una familia, o construido algo a partir de nada más que tu voluntad de resistir. Me encantaría saber lo que piensas que habrías hecho en el lugar de Claire. ¿Habrías hablado o como ella? Elegido el silencio como tu respuesta final? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva suma a la conversación y tu voz puede ser la que otra persona necesite escuchar hoy. Y si esta historia resonó contigo, si quieres más relatos que mezclen drama, emoción real y el recordatorio de que la fuerza puede encontrarse incluso en los rincones más oscuros, entonces te invito a suscribirte a este canal. Cada historia que contamos está diseñada para mantenerte enganchado, para hacerte pensar y quizá incluso para ayudarte a ver tu propia vida con una nueva mirada. Suscríbete ahora para que no te pierdas la próxima, porque a veces los finales más poderosos no se gritan, sino que se susurran, y la próxima historia puede contener el susurro que has estado esperando.